Mi nombre es Sofía. Siempre creí en el amor verdadero, ese que te cuentan en las películas y te prometen en los cuentos de hadas. Pensé que lo había encontrado con Mateo. 14 años de matrimonio, 2 hijos que son mi vida, una casa que construimos ladrillo a ladrillo y una rutina que, aunque a veces monótona, me daba seguridad. Él era mi roca, mi confidente, mi mitad. Pero resultó ser una ilusión, un fantasma que compartía mi cama y mi mesa. Los primeros indicios fueron sutiles, casi imperceptibles, como el primer hilo de una telaraña que se teje en la oscuridad. Mateo empezó a trabajar más, decía, horas extras, viajes de negocios de última hora. Se volvió más reservado con su teléfono. Lo llevaba consigo incluso al baño, algo que antes nunca hacía. Su humor era cambiante. Un día estaba eufórico, al siguiente hundido en una melancolía que no compartía. Yo lo atribuía al estrés del trabajo, a la presión de mantener nuestra familia. Mi error fue confiar ciegamente en el hombre que dormía a mi lado. La primera señal tangible llegó en un aniversario. Le compré un reloj, uno de esos que él siempre había querido. Lo envolví con esmero y se lo di en la cena, bajo la luz de las velas. Su reacción fue extraña. Se puso pálido, casi enfermo. Me agradeció, pero apenas lo miró. Días después lo encontré en el fondo de un cajón dentro de una caja de zapatos. Cuando le pregunté, me dijo que le daba pena usarlo, que era demasiado bonito. Una excusa barata que mi corazón, aún ingenuo, aceptó. El descubrimiento real llegó de la forma más dolorosa. Un día, revisando los extractos de la tarjeta de crédito para organizar nuestras finanzas, encontré un cargo de una joyería que no reconocí. No era el lugar donde le había comprado el reloj, ni uno donde yo comprara. El monto era considerable. Mi intuición, esa voz interna que había estado susurrando por meses, gritó. Entré a su computadora, algo que jamás había hecho en 14 años. Busqué en su historial, en sus correos, y ahí estaba, un correo de confirmación de compra de un anillo de compromiso, a nombre de otra mujer. El mundo se me vino encima. Las paredes de mi casa parecían encogerse, mi cuerpo se puso helado, luego ardiendo. ¿Un anillo de compromiso? ¿Para quién? ¿Con quién me había estado engañando mi esposo, el padre de mis hijos, el hombre que me juró amor eterno? Mi mente se nubló de preguntas, de rabia, de una humillación que me quemaba el alma. La noche que lo confronté, él palideció, no negó nada. Se sentó en el sofá, con la cabeza gacha, mientras yo, con la voz quebrada, le exigía la verdad. Y la verdad fue un golpe que me dejó sin aire. No era un romance pasajero, ni una aventura de una noche. Llevaba 8 años viviendo una doble vida. 8 años. Con otra mujer, en otra ciudad a solo 2 horas de la nuestra. Tenían una casa y un hijo. ¡Un hijo! La palabra resonó en el silencio de nuestra sala, aplastando mi corazón. Un hijo que era de mi esposo, que tenía la misma sangre que mis propios hijos, que había nacido de su amor con otra mujer. Era un fantasma viviendo con nosotros, en cada viaje de negocios, en cada hora extra, en cada mentira. Mateo me suplicó perdón. Dijo que se había enredado, que no sabía cómo salir de esa situación, que yo era su verdadera familia. Me contó la historia. La otra mujer, Clara, era una colega del trabajo con la que había iniciado una relación cuando pasaba por un momento de crisis personal. El embarazo de Clara los había unido aún más, y él, por responsabilidad, había decidido hacerse cargo de ambos. Mi esposo, el hombre íntegro, era un traidor en toda regla. El divorcio fue un infierno. La vergüenza pública, las miradas de lástima de mis amigos, las preguntas inocentes de mis hijos que no entendían por qué papá se iba. Mi mundo se desmoronó. Tuve que vender la casa, empezar de cero. El dolor era tan inmenso que a veces no podía respirar. Mateo se fue a vivir con su otra familia, con su hijo.
Yo, Sofía, la mujer fuerte, me sentía como un despojo. Pero la historia no termina ahí. Los meses se convirtieron en un año. Yo luchaba por rehacer mi vida, por sanar las heridas y por proteger a mis hijos del veneno de esa traición. Un día recibí una llamada. Era de Clara, la otra. Su voz sonaba desesperada, rota. Me pidió que nos viéramos. Al principio me negué. ¿Qué tenía yo que hablar con la mujer que me había robado a mi marido? Pero su insistencia, su tono de pánico, me convenció. Nos encontramos en una cafetería discreta. Clara no era lo que yo imaginaba. No era una mujer fatal, sino una mujer cansada, con ojeras profundas y el rostro demacrado. Me pidió perdón entre llantos. Me dijo que lo sentía, que Mateo la había engañado a ella también. Ahí, en esa cafetería, Clara me soltó la segunda bomba que me dejó sin aire. Me contó que al principio de su relación, Mateo le había dicho que era viudo, que su esposa había muerto en un accidente hacía años. Le había inventado una vida entera, con fotos trucadas y anécdotas falsas. Ella, como yo, había creído ciegamente en él. Había vivido con la ilusión de que estaba construyendo una nueva familia con un hombre dolido pero honesto. Y el golpe final, el hijo de Clara no era de Mateo. Se lo había confesado ella misma hacía unos meses, al verse acorralada. El niño era de un antiguo novio y Mateo, por su sentido de responsabilidad y para no perderla, había aceptado criarlo como suyo, manteniendo la farsa para ambas. Clara me dijo que Mateo estaba gravemente enfermo, con una enfermedad terminal, y que había sido el miedo a morir solo y sin familia lo que había llevado a construir esa maraña de mentiras. Mi esposo, el hombre que juró amarme, no era un traidor. Era un fantasma que había vagado por la vida buscando un lugar donde encajar, construyendo castillos de arena con vidas ajenas. No era solo un engañador, era un hombre roto, un mentiroso compulsivo que tejió una red de engaños tan intrincada que ni él mismo sabía dónde terminaba. Salí de esa cafetería con un nudo en la garganta. Ya no sentía rabia, solo un vacío inmenso. Mi vida no se había roto por un simple engaño, sino por la existencia de un hombre que había sido un holograma, una invención. Mis hijos tenían un padre que no era un villano, sino una tragedia andante. Hoy, Mateo ya no está. Murió hace unos meses, llevándose consigo sus secretos y sus fantasmas. Clara y yo, las dos víctimas de su doble vida, nos hemos apoyado mutuamente. Es extraño, pero la mujer que creí mi enemiga se convirtió en la única persona que realmente entendía mi dolor. Me pregunto, ¿es posible que un hombre construya una vida tan compleja de mentiras por miedo a la soledad? ¿Soy una tonta por haber amado a un fantasma? La vida me enseñó que a veces la verdad más cruel no es la de una infidelidad, sino la de una existencia entera basada en una mentira. Y ese, mis amigos, es el fantasma que vivía con nosotros.